Buenos días a todos. Bien, bien. ¿Vos estás aquí? Hospital William. Jorge Rodríguez Astor. Me voy a presentar, me voy a poner de frente. Ahí. No. ¿Para qué? Porque no. Es que la cámara se puede... Es que ahí se mira bien. Acá, Sí, no importa. pero no va a ver bien lo que están acá. Pues. Bueno. Sí, claro. Se me apaga la luz. Es que- No importa que no te vean, hombre. Bueno, Todo el mundo te saca la boca. Ahí presente. Ustedes saben que Listo. Muy buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión docente de pediatría del Hospital Vivian Pelas. Queremos agradecer al departamento de IT del hospital, al Hospital Vivian Pelas, por cooperar con nosotros con la plataforma de Zoom. Agradecemos a los que están conectados y a los presentes. Y también agradecemos a Menarini, Oratorio Menarini, ¿verdad?, por estar con nosotros acá. El doctor Marvin Reyes Núñez nos va a hablar sobre anomalías congénitas de laringe, que es un problema pues relativamente común que a veces nos encontramos, pero el día de hoy pues el doctor nos va a compartir sus conocimientos. Con ustedes el doctor Marvin Reyes Núñez. Buenos días, colegas, amigos. Es un gusto estar por acá. Gracias al doctor Sequeira por la invitación. Hoy vamos a compartir lo que es el tema de anomalías congénitas de la laringe. Es un tema que en pediatría
todo debemos de manejarlo y estar atentos porque muchos de los colegas, desde pediatras, neonatólogos, reciben bebecitos y estos bebés pues pueden ya venir con alguna malformación congénita. Hoy vamos a charlar y a compartir la experiencia de algunos casos que he tenido la oportunidad de enfrentarme desde que regresé a Nicaragua y ha sido la verdad pues un reto acá en Nicaragua, a veces por la falta de tecnología, de equipo, pero a medida del tiempo he podido ir armando un buen equipo en el hospital donde laboro también por la mañana con pacientes asegurados y a través de programas que se han abierto con el Seguro Social, pues se ha logrado realizar cirugías pues que antes no podíamos en este momento realizar en una unidad hospitalaria. Vamos a comenzar con este caso, una femenina de 5 meses de edad, la cual llegó a la consulta externa con motivo de consulta estridolaringea. La mamá refirió de que la bebecita desde las 2 semanas de nacida comenzó a hacer un ruido cuando ella respiraba. Y acudió a la consulta de pediatría, pediatría la refirió con otorrino. En estos casos, el síntoma cardinal que vamos a abordar es el estridor. Esta patología en la niña que podemos sospechar por un estridor a la primera, segunda semana, eventos de cianosis, dificultad para alimentarse, reflujo gastroesofágico asociado, exacerbaciones del estridor con el llanto, cuando come, cuando se agita y cuando está en posición supina. Entonces, ¿qué impresión diagnóstica podemos tener solo con escuchar el estridor de tipo inspiratorio? Bueno, aquí podría ser una laringomalacia como una primera posibilidad. Y tenemos que tener en cuenta algo. Desde la desarrollo de la parte endoscópica, la laringe ya no se puede diagnosticar solo con tomografía o con radiografía. Se tiene que ver, se tiene que visualizar. Así como los colegas gastroenterólogos hacen endoscopías digestivas altas o hacen colonoscopías, nosotros en la parte de otorrino pediátrico hacemos lo que son las laringoscopías, ya sea a través de una nasofibroscopía flexible con el paciente despierto o en quirófano a través de una laringoscopía directa. Y nuestra sospecha diagnóstica en este caso fue una laringomalacia, la cual representa el 60% de todas las anomalías congénitas que podemos encontrar en recién nacidos. Esta es la causa más común de estridor en el recién nacido y hay una razón hombre-mujer 2-1. Sin embargo, en la experiencia que hemos tenido en los últimos 7-8 años, pues hemos encontrado una relación 1-1 acá en Nicaragua. Tanto me aparece un niño, me aparece una niña. Un niño, una niña. Entonces, pues puede ser de que nosotros tengamos otra casuística, pero la literatura internacional hace referencia que los varones somos más susceptibles a tener esta patología. Y yo me acuerdo cuando roté en pediatría de que los ingresos en respiratorio eran más frecuentes, varones. Y
una vez pues nos preguntaron por qué. Anduve leyendo y nunca encontré por qué. Solo encontré ahí un artículo que decía que había ciertas patrón ya fenotípico, genotípico, que el varón estaba más predispuesto. Y cuando estuve en la parte de otorrinopediátrica, pues nos encontramos que esta patología, la laringomalacia, pues la literatura hace referencia de 2-1 en relación a mujeres. Para evaluar a estos pacientes y decidir si necesitan una revisión endoscópica en sala de operaciones, utilizamos el acrónimo PARCAS en español, que en inglés es SPECS. Entonces, el PARCAS, vamos a valorar la P de progresión del estridor. Comenzó un niño a las 2 semanas de nacido y el estridor fue en aumento. Se le puede atender con nebulizaciones, con prednisolona, pero no hay mejoría y el niño sigue igual. Como pediatra ya tenemos que sospechar que estamos ante una malformación congénita. Hay dificultad para alimentarse. La respiración, pues es importante lo que es el Silberman-Anderson en esta parte. La cianosis, periodos de apneas y el sueño. ¿Qué calidad de sueño tiene el bebé? Entonces, esto, si tenemos un PARCAS mayor de 3 puntos, hay que realizar una evaluación endoscópica. Y en ese caso, si el colega es el pediatra, es el neonatólogo, pues ya con una base sustentable puede llamar al otorrino pediatra, y si no tiene un otorrino pediatra disponible, pues un otorrino que tenga experiencia en esta área de vía aérea, pues para hacer una revisión endoscópica. Solo para recordatorio, la escala de Silberman-Anderson, para la que nos valora la insuficiencia respiratoria, a mayor puntaje, pues mayor severidad en la parte de la insuficiencia respiratoria. Los parámetros que tenemos que valorar: el quejido respiratorio, la respiración nasal, retracción costal, retracción esternal, concordancia toracoabdominal, y estos vamos a darle 2, 1 o 0 puntos, dependiendo de la presencia y de la severidad de cada uno de los parámetros a encontrar. Pues llevamos a la niña. Aquí vemos a la niña en sala de operaciones. Si vemos, su Silberman-Anderson anda como en 4 puntos. Y aquí vemos una laringe que no definimos las cuerdas vocales. Vemos una epiglotis en omega. Vemos los aritenoides que cierran. Y a medida que nos vamos acercando, vemos como en una cápsula, en un ataúd, en un cuartito, las cuerdas vocales ocultas. Esto es las características de una laringomalacia tipo 2, según Hollinger, donde tenemos mucosa redundante, tenemos repliegue aripiglóticos cortos, tenemos una epiglotis en omega, y esto hace de que en la laringomalacia, como hay una debilidad de los cartílagos, cuando el niño inspira, se colapse y produzca el estridor inspiratorio, principalmente de tono alto. Eso es característico. Estas son las clasificaciones. Podemos ver en la imagen A que tenemos los aritenoides con mucosa redundante. Esto es la típica, una epiglotis normal. Los repliegues no están tan cortos. Esa es la tipo 1. En la figura B tenemos ya repliegues aripiglóticos cortos. Tenemos una epiglotis en omega y tenemos unos aritenoides con mucosa redundante. Y allá más abajo se logra ver un poco las cuerdas vocales. Y la
figura C, la imagen C, esta es una típica laringomalacia tipo 3, donde lo que se agrega es una caída de la epiglotis hacia de anterior a posterior, como cuando se da el reflejo normal de la deglución, que la epiglotis tiene que bajar para proteger lo que es las cuerdas vocales y que no entre comida. Pero en este caso, el colapso de la laringe es tanto de que hasta la epiglotis cierra totalmente durante la inspiración. Estos son casos más severos que en algunas unidades podría caer el niño en una intubación, o en una traqueostomía, que en ese momento pues es válido porque hay que asegurar vía aérea. Ahora, ¿cuándo operar? Bueno, cuando tenemos un estridor severo con compromiso de la vía aérea, dificultad para alimentarse, retraso en el crecimiento, tenemos apneas obstructivas, disnea con severa retracción supraesternal, hipoxemia, hipercapnia. Cuando tenemos este penúltimo acápite de disnea con severa retracción supraesternal, hipoxemia, hipercapnia, esto es una cirugía inmediata. O sea, esto no puede ser programable. Esto es una emergencia y hay que entrar a hacer algo. Y repito, si tenemos la experiencia, pues hacemos el procedimiento que sería una supraglotoplastia. Si no, tenemos cirujanos pediatras o tenemos otorrinos, en ese momento se le puede hacer una traqueostomía de emergencia. Lo ideal sería intubarlo y llamar pues al que tenga mayor experiencia en esta patología y en esta cirugía para evitarle comorbilidades por una traqueostomía. Pero en el contexto donde estemos, pues hay que buscar cómo asegurar la vía aérea. Y para los que somos o nos gusta más la parte clínica, podemos buscar datos de hipertensión pulmonar y datos de cor pulmonar, que ya son criterios que ya nos dicen, este niño no puede esperar, hay que irlo a operar. ¿Y qué hacemos? Bueno, la cirugía recomendada se llama supraglotoplastia, que esto no es más que la modificación de la laringe, de la supraglotis, donde reseccionamos el tejido redundante de la parte de los aritenoides, abrimos un poco más lo que son los repliegues epiglóticos, recortamos la mucosa de la epiglotis y ya, por ejemplo, acá vemos una laringomalacia tipo 2. Luego en la B vemos cómo ya se hizo la resección y en la C vemos cómo evolucionó y ya cicatrizó. Vemos que este paciente en la figura C ya logró verse las cuerdas vocales, ya hay una entrada adecuada de aire. Este proceso, esta cirugía, este es uno de los casos que hemos hecho. Esto lo hemos hecho con técnica fría. La imagen anterior pertenece a un caso con cirugía láser que se puede hacer, pero hemos tenido mejor experiencia con la técnica fría. Aquí ya en este caso de la bebecita que comenzamos a ver al inicio, ya se puede valorar mejor lo que es las cuerdas vocales. En el protocolo que seguimos, que hemos seguido, pasa a la unidad de cuidados intensivos, a una ventilación mecánica por 48 horas. Damos antibióticos, corticoides, analgésicos, inhibidores de la producción de ácido gástrico, que en esta parte siempre hay una controversia entre si usar los inhibidores de bomba o usar la ranitidina por los riesgos que se han venido asociando a infecciones asociadas al ventilador, pero
idealmente, pues, yo sugiero siempre usar en estos casos, en la parte postquirúrgica, los inhibidores de bomba, que nos van a dar un poco mejor protección a la vía aérea superior al disminuir la producción de ácido. Luego de las 48 horas, nosotros extubamos a los pacientes y pues una de las complicaciones que puede ocurrir en un 4% son las estenosis supraglóticas y la otra son las infecciones. Infecciones asociadas al ventilador, infecciones en el catéter, que son por lo que hacemos cobertura antimicrobiana. Si todo sale bien, usualmente los pacientes, si lo operamos un lunes, para el viernes ya le estamos dando alta. Y esta es la bebecita a la semana de su postquirúrgico. Si ven, ya no hay esa retracción, ya no hay un estridor laríngeo. Los papás antes se desvelaban porque se asustaban por el estridor y ahora se desvelan porque no escuchan ruido y eso pues les preocupa también. Entonces, pero es porque ya regresó a la normalidad el tránsito de la respiración. El porcentaje de éxito en el tratamiento quirúrgico es del 95%. Ahora, la pregunta, doctor, ¿y cuántos pacientes se tienen que operar de laringomalacia? Solo el 15% está reportado que puede llegar a necesitar la cirugía. Un 75% se mantiene en cuidados de observación y con datos de riesgo. Y solo el 5% va a requerir una traqueostomía a pesar de que ya le hicimos una supraglotoplastía. Y lo otro importante es de que estos niños deben de llevar una terapia de manejo antirreflujo, ya sea por la edad en que se presenta esta patología, que se puede asociar a un reflujo fisiológico del neonato, pero se estima que el 80% de los niños con laringomalacia van a tener reflujo gastroesofágico. Entonces aquí nos podemos ayudar con los colegas gastroenterólogos para el manejo correspondiente de sus medidas antirreflujo. Yo he tenido la experiencia de utilizar a 1 miligramo por kilo de peso el esomeprazol y eso también se ha reportado en la literatura y les va muy bien a los pacientes. Y el seguimiento que doy en ese grupo que no necesita cirugía, comienzo una consulta mensual, luego cada 2 meses, luego cada 4 meses, y se le explica a la mamá que la cura se alcanza a los 24 meses de edad, o sea, a los 2 años. A los 2 años ya fue un antecedente que tuvo laringomalacia. Bueno, ahora les traigo este segundo caso. Esta es una bebecita femenina de 9 meses de edad. El motivo de consulta fue no habla. Le hice una otoscopía, ambos cajas permeables, membrana timpánica íntegra, no derrame. Recién nacido, lloró. Bueno, aquí tenemos a su derecha lo que es el desarrollo del lenguaje. El recién nacido, su forma de hablar es llorar. A los 3 meses, guturea. A los 6 meses, silabea. A los 9 meses, ya balbucea. Y a los 12 meses, ya comienza a decir palabras. Esto es lo normal. Entonces, basado en esto, le mandamos estudios audiológicos a esta paciente de 9 meses, que la mamá estaba preocupada porque no hablaba. Y entonces nos sale pues, una leve hipoacusia del lado izquierdo, que por los niveles no me preocupa mucho, de pérdida de 30 decibeles, y un oído derecho normal. Pero por primera vez, cuando en la segunda consulta, ya con resultado audiológico, escucho a la bebé llorar
por primera vez. Y entonces le escucho un llanto apagado, un llanto de tono bajo. Y entonces esto se traduce a disfonía en el bebé. Un bebé que tiene un llanto apagado se traduce a disfonía. Entonces ya esto me llamó la atención y ya, como dije la vez en el caso de laringomalacia, la laringe se tiene que revisar y ver siempre. Entonces la llevamos a sala de operaciones. Si escuchan cuando ella llora, tiene un llanto no normal, no ese agudo que despierta a la mamá, sino de que todo apagado, como esos gatitos que están como asustados, como, pero, oiga, oiga. Bueno, entonces le hicimos el estudio y aquí vamos entrando. Este fue una laringoscopía, ya que en estos casos, hay casos donde lo hacemos en quirófano para prevenir cualquier complicación de la vía aérea y nos vamos encontrando esta patología tan rara, que es una membrana laringea. Este es uno de los primeros casos que recuerdo y siempre lo presento porque recién había venido a Nicaragua y me encuentro este caso, que es una de las cuartas causas de anomalías congénitas. Y entonces yo dije, ¿y por qué me tocó este a mí si este debería de verle unos 10 años que tenga más experiencia? Pero bueno, seguimos adelante y aquí podemos ver una imagen ya congelada donde en la estrellita tenemos la membrana laringea que abarca cerca del 35%. Tenemos los esbocitos de cuerdas vocales y lo que tiene atrás es la comisura posterior. Esta bebecita no desaturaba, no se asfixiaba, no tenía insuficiencia respiratoria porque la función posterior de la laringe se estaba cumpliendo, que es respirar. Y además de eso, cuando ya nos sentamos a ver bien el video, tenía una hendidura laringea asociada, que es otra malformación, una que se presenta del 0.5% en estos casos. Entonces esta bebecita me hizo una taquicardia, me hizo envejecer 10 años. Y aquí vemos que las membranas laringea o atresias representan el 5% aproximadamente de todas las anomalías congénitas de la laringe. Tiene una prevalencia de 1 en 10.000 a 50.000 nacidos. Y aquí no, lo que pasó es un fallo en la recanalización de la laringe. Como en todos los tubos de nuestro cuerpo, primero se llenan de células y luego se recanalizan. Y aquí falló esa parte de la recanalización. No hay una anomalía congénita genómica como tal en un cromosoma específico asociado. Parece que son novo o fallas en la formación durante el proceso embrionario. Entonces, como dijimos, poco común, 5% aproximadamente, están asociados a microelecciones, dicen algunos, del cromosoma 22q11 en los síndromes velocardiofaciales, acompañados por fístulas traqueoesofágicas, atresias completas, es incompatible con la vida. En caso que se logre detectar en el seguimiento de la embarazada una atresia incompleta de la laringe, habría que hacer un procedimiento que se llama procedimiento EXIT, que nos preparamos el ginecólogo, el pediatra, el neonatólogo, el otorrino,
para que en cuanto nazca el bebecito, hacerle una traqueostomía antes de cortar el cordón umbilical. De esta forma, asegurar la vía aérea y posteriormente, ya con traqueostomía, vemos qué hacemos con más calma para que pueda vivir el bebé. Si no, obviamente va a fallecer con una atresia completa de la laringe. Hay que mandar tomografía para hacer la evaluación de la extensión de la membrana y si está asociada a una estenosis subglótica congénita. Y hay que hacer interconsultas y consejería con genética. Aquí tenemos la clasificación de Cohen, donde nos da los 4 grados de las membranas laringias y atresias. Tenemos el grado 1, que no llega ni al 30%. El grado 2 llega entre un 30 y 40%. El grado 3 desde un 50 hasta 75%. Y el grado 4, que ya es incompatible con la vida, el 100%. Pero también tenemos que ver la extensión hacia la parte de la subglotis, de la membrana, y si hay un componente cartilaginoso asociado. Y esta es la clasificación de Benjamin Inglis en cuanto a las fisuras o laringofisuras que pueden solo afectar la epiglotis y parte del cartílago tiroide, ambos completos, extenderse hasta la tráquea y extenderse hasta la carina o hasta el bronquio principal derecho usualmente. Entonces, en estos casos, nosotros podemos observar en los estudios donde hay una apertura total de lo que es la tráquea. No hay esa separación a veces con el esófago y a veces se pueden asociar a fístulas traqueoesofágicas. En el caso de la bebecita, teníamos una tipo 2 porque solo involucraba parte de lo que era el cartílago tiroide. Como habíamos hablado, las hendiduras laringeas apenas representan el 0.5 a 1.5% de todas las malformaciones. Entonces, ya llevamos en este caso membrana laringea, llevamos estenosis subglótica y una hendidura. 3 patologías en una sola bebecita y eso es lo que siempre hay que entrar a revisar, buscar qué más puede tener la bebé. Por eso no nos podemos quedar solo con estudios de imagen. Tenemos que entrar a hacer la evaluación endoscópica, siempre. En lo que es laringe, siempre hay que verla. Ahora, ¿cuál era el tratamiento quirúrgico? Bueno, hay diferentes abordajes quirúrgicos, desde flap para elevar lo que son, cortar lo que es la parte de la membrana, elevarlo y poner un separador. Pero no siempre pasa esto. En la tomografía de la bebé, lamentablemente en ese momento le hicieron con un corte muy grueso. Y entonces, digo lamentable porque esta ya es la cirugía donde hicimos una microcirugía laringea de suspensión, hicimos resección de la membrana laringea, pero también tuvimos que hacer la resección de la estenosis causada por el cartílago que estaba en la parte inferior, el cual no se logró detectar en la tomografía. Esto me enseñó a mí a pedir siempre cortes finos en cuello, cuando ya vamos a planificar la cirugía. Entonces, y tener una tomografía de alta resolución para poder lograr planear bien tu cirugía y no encontrarte en el transquirúrgico sorpresa, como me la encontré. Pero siempre se aprende de cada paciente algo nuevo y uno lo va integrando en su parte de abordaje de los pacientes. Esta paciente pasó a cuidados intensivos, estuvo intubada
antibióticos, inhibidores de bomba y esteroides. Aquí la tenemos ya extubada, 2 horas extubada, y está en el manejo de post-extubación, sus nebulizaciones, sus vigilancias. Y aquí está a las 5 semanas postquirúrgico, hay fibrina, ¿verdad? Y podemos observar que ya estamos en la pared anterior donde tuvimos que reseccionar parte del cartílago que causaba la estenosis. Y ya hacia abajo la tráquea normal. Luego la vimos en las consultas, ella sonriente y uno con el corazón hecho paste porque uno sufre en esta parte, en la parte quirúrgica, en la recuperación, tanto el cirujano como los colegas de cuidado intensivo. Aquí tenemos a los 2 meses postquirúrgicos, pues ya tenemos una visión un poco más normal de una laringe, ¿verdad? Y si esta bebecita hubiese quedado con una estenosis, pues este hubiese sido uno de los abordajes quirúrgicos definitivos, que es una resección abierta a través del cuello, ya no endoscópica, ya es abierta. Hacemos la resección de la parte de la estenosis, dejamos la parte posterior del cartílago cricoide y finalmente procedemos a hacer las suturas correspondientes, posteriores, anteriores y laterales, para lograr unir la parte sana de la tráquea con el cartílago tiroides. Pues eso era lo que quería compartir con ustedes. Si tenemos preguntas, comentarios, sugerencias, pues gracias por su atención. Yo aquí tengo una pregunta. Estuve desde el inicio, pero estaba en línea porque tengo que ir a dejar a mi hijo al colegio. Entonces, la pregunta del primer caso, una vez que nosotros, pues, como pediatras, hemos visto pues, que llegan niños con el estridor, a veces no es un estridor que sea permanente, sino que es inconstante, solamente de repente cuando se alimenta o de repente al estar pues, dormido, entonces pues uno pues se le viene la laringomalacia, ¿verdad? En esos pacientes normalmente pues uno les dice a la mamá de que pues que vamos a estar en observación, que lo cambie de posición y que más o menos el estridor tiene que haber pues ya bastante mejoría, sobre todo si no es tan significativo, alrededor de los 6 meses de edad. Entonces la pregunta que yo quiero hacerle, en estos casos, nosotros tendríamos que mandarle que hagan la nasofibro o solamente en el caso de que haya más sintomatología que vaya en aumento. ¿Cómo sería el protocolo de manejo de estos niños para usted? ¿Su nombre, doctora? Marisol Espinosa. La doctora Marisol Espinosa pregunta que si ella detecta un paciente con estridor laringio que es intermitente, que no persiste todo el día, que solo se presenta al comer o al llorar, ella pregunta si estos pacientes debemos de indicarle una nasofibroscopía. Pues la respuesta es sí. Recordemos de que les comentaba de que la laringe no la podemos solo escuchar o solo ver por imagen, ya sea tomografía, que sería una de las opciones, pero lo mejor en estos casos y lo más barato es una nasofibroscopía, porque si vemos y evaluamos la supraglotis y vemos el grado de colapso. Ok, tengo una segunda pregunta en este tiempo. Ahora que ya pues se le va a hacer a usted pues la nasofibro, quiero preguntarle, ¿esta nasofibro usted la haría como en los niños grandes en el consultorio o tiene que preparar sala de operación?
Esa es una buena pregunta. Dice la doctora que si la nasofibro se tiene que hacer en consultorio o en sala de operaciones. Según Parcas, cuando ya tenemos mayor de 3 puntos, donde ya podemos tener dificultad respiratoria, donde hay eventos de cianosis, donde ya hay apneas, entonces este paciente sí es candidato a hacerlo en sala de operaciones. Si el paciente no tiene dificultad, datos de dificultad respiratoria, todavía preserva un patrón respiratorio normal del neonato, y no hay episodios de cianosis, lo podemos hacer en el consultorio, ¿ya? Lo podemos hacer. Ya si vemos que está con un patrón de dificultad respiratoria, es mejor pues, hacerlo en un quirófano, aún en este momento lo podemos hacer en quirófano la naso sin sedarlo, pero en una área donde tenemos una respuesta rápida por cualquier evento de dificultad respiratoria o cianosis que se nos desature y podemos intubar ahí nomás. Pero para darles las condiciones. Pero usualmente la hacemos en el consultorio. Sí. Sí, yo pienso de que si ya tenemos como usted me dice, un PACA arriba de 3, yo le voy a decir una cosa, yo ahí no me quedaría con una nasofibro, mejor se hace solo la fibrobroncoscopía, porque nos podemos encontrar con otra cosa más abajo también. Claro, cuando ya tenemos más de 3 puntos, tenemos que entrar al quirófano para revisar toda la vía aérea, desde la supraglotis hasta la carina, para no meternos con los colegas neumólogos, ¿verdad? O sea, entonces quedaríamos claros Sin tocar el bronco. Sin tocar el bronco. Y al estómago. No, se meten los dos. La doctora está defendiendo su parte, ¿ya? Y cuidado, incuban el esófago. lo que él dice, pues realmente, si es un estridor, que podemos llamarlo pues leve, pues verdad, intermitente, pues realmente creo que es una buena opción, pues que sea en el consultorio, que se revise, se vea desde aquí arriba, solo confirmar porque sea pues una malasia, porque se supone de que a lo mejor pues puede haber asociado alguna otra malformación. Así es. Pero digamos no está causando pues tanta sintomatología, entonces pues yo no veo bien que se entre y que se vea pues sin mayor agresión pues para el niño. Pues, Así es. porque así es. sabemos de que cuando ya entramos a sala de operaciones y se va a dar pues ya pues farmacología, pues anestesia y lo otro, entonces en los niños menores de 2 años pues solamente porque haya algo como muy justificable. Pues. Así es, Sí. así es. Okay. El gastro no va a decir nada. Felicidades, doctor. Excelente. Gracias, doctor. La otra cosa, doctor, que yo siempre, mire, no tendría que revisar, pero yo tengo entendido que el niño pequeño, la vía aérea del masculino es más pequeño que la del femenino. A medida que los niños van creciendo, llega un momento en que se va equiparando. Y después de la adolescencia, la vía aérea del varón es más grande que la de la mujer. Tengo que revisar, digamos, la fuente. Pero, digamos, eso es algo que yo tengo metido en la cabeza como de siempre, pues ya. Entonces, por eso le digo yo, tengo que revisar. Tal vez sobre todo en las temáticas de asma, eso, ¿ya? Entonces tengo que revisar esta parte de arriba, es la que me quedo yo con la duda, ¿ya? Pero a nivel, digamos, de vía aérea de esto, Inferior. en el hombre es más pequeña que en la mujer, normalmente. Gracias, doctor. Sí. Bueno, un aplauso. Bien. Estuvo todo muy bien. Agradecemos al doctor Lee Reyes Núñez por su excelente exposición. Ha sido una enseñanza para todos nosotros y pues y a todos los presentes, y agradecemos también a Laboratorios Menarini por su patrocinio, ¿verdad? El doctor Lee Reyes también quiero recomendárselo porque es un experto en jugar boliche, ¿verdad? En las pistas, ahí lo van a encontrar también hoy.